Ya entré, se está grabando. Ok, perfecto. Bueno, para empezar, quisiera saber si ustedes tienen alguna noción, conocimiento sobre qué es el hostigamiento sexual. ¿Alguno de ustedes quisiera participar? Hasta ahora no, el tema es nuevo para todo. Bueno, creo que la mayoría está nuevo con este tema. Un celular. No tienen ninguna idea de qué es hostigamiento sexual. Hola, buenas tardes. Mire, por mi parte, en su momento imagino que lo que corresponde a lo que es hostigamiento sexual, justamente va, ¿no? Del tema del acoso, justamente los piropos no se sobreentienden como tal en el ámbito laboral, bueno, prácticamente con los compañeros de trabajo. Muy bien, sí, tal cual. Ahora vamos a empezar con la capacitación. Antes quería saber si ustedes tenían alguna noción acerca del tema para que a algunos se les pueda resultar más fácil y saber también darles más detalles sobre qué es el hostigamiento sexual. Siguiente PPT, por favor, Marci. Bueno, ahora vamos con el índice. Estos son todos los puntos que vamos a tocar en la capacitación de hostigamiento sexual. Primero vamos con la base legal, después la definición de qué es el hostigamiento sexual, el ámbito de aplicación de la ley de prevención de sanción del hostigamiento sexual, los sujetos del hostigamiento sexual, los mitos o faltas creencias que existen sobre el hostigamiento sexual hoy en día en la sociedad, los elementos constitutivos del hostigamiento sexual, los tipos del hostigamiento sexual, las consecuencias que traen estos hostigamientos, el hostigamiento sexual, después las medidas cautelares de cómo actuar frente a un hostigamiento sexual, las opciones a seguir frente al hostigamiento sexual y finalmente las pruebas del trabajador hostigado para acreditar ser víctima de un hostigamiento sexual. Este es todo el temario. Siguiente PPT, por favor, Marci. La explicación de la inducción del día de hoy se va a basar en esta base legal, que es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley número 29430, que es la ley que modifica la ley 27942, el decreto supremo 010-2003, que es el reglamento de la ley del hostigamiento sexual, y el decreto legislativo número 1410, que es la ley que modifica el procedimiento de la sanción del hostigamiento sexual. Siguiente PPT, por favor. Como les preguntaba hace un momento, quería saber qué es lo que ustedes entendían por hostigamiento sexual, si tenían alguna idea sobre el tema, ya que es una conducta de naturaleza sexual, entre otros comportamientos de connotación sexual, no deseados o rechazados por la parte que está sufriendo dicho hostigamiento, es decir, la víctima, la cual... Toma, cambia tu plata nada más. Con tu nombre. Estoy escuchando como que algunas vocecitas. Aquí tiene porfa. Ya. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que así todos puedan prestar atención? Ya. Como les seguía diciendo, es una conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual rechazados por la víctima. Estos comportamientos pues afectan su dignidad como persona. Les puede causar depresión, ansiedad, malestar. Pueden sentirse no seguros en su centro de trabajo. Ya vamos a empezar a explicar un poco más a detalle todo acerca de este tema de hostigamiento sexual. ¿Hasta acá les queda claro qué es el hostigamiento sexual o tienen alguna duda? Todo claro hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces seguimos, chicos. Siguiente PPT, por favor, Marci. Como pueden visualizar en la PPT,
Ese es el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En los centros de trabajo públicos y privados, las instituciones educativas, los colegios, instituciones policiales y militares y las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral. En todo este ámbito se aplica. Siguiente PPT, por favor. He aquí, esto es muy importante, los sujetos del hostigamiento sexual, que están conformados por el hostigador, que vendría a ser toda persona que puede ser, ojo, no solo varón, porque en la sociedad vemos mucho que el tema de hostigamiento sexual, pues las víctimas son las mujeres, pero también los hombres pueden ser víctimas de hostigamiento sexual. Entonces, es toda persona, varón o mujer, que realice un acto de hostigamiento sexual. Y el hostigado vendría a ser toda persona, varón o mujer, que es víctima del hostigamiento sexual. ¿Hasta aquí claro, chicos? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Siguiente PT, por favor. Mitos o falsas creencias sobre el hostigamiento sexual. A ver, hoy en día podemos ver mucho en la sociedad estas creencias que dicen que el hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y que solo afecta a ciertos lugares de trabajo, como lo minimizan, por así decirlo. En realidad los hostigadores no quieren ofender a la víctima, es un malentendido, la persona que viene siendo hostigada pues ha tenido una malinterpretación porque es muy sensible a comentarios que se pueden escuchar, o también que la víctima provocó al hostigador por sus gestos, la forma de vestir, que si se puso una falda, eh, entre otras, mucho que tiene que ver con la vestimenta de la mujer que se viste así para provocar, entonces eso hace que ella lo provoque, ella lo busque y pues no es ninguna víctima de hostigamiento. Es un mito o una falsa creencia. También las conductas sancionadas por la ley son las acciones. Por lo tanto, las miradas o comentarios no pueden constituir ningún tipo de violación de derechos. Esto también es falso. Las denuncias son una forma de venganza de las mujeres, o sea que una mujer si decide actuar frente a algún tipo de hostigamiento, mujer o hombre también, es porque simplemente quiere vengarse, cuando supuestamente no le han hecho nada, ¿no? O sea, excusándose, quitando responsabilidad sobre lo que han hecho. Los hombres son así, hay que comprenderlos, la naturaleza masculina es así. Ese es un mito muy común que el hombre puede decir, por así decir, piropos en doble sentido hacia mujeres, que causa incomodidad y lo normaliza, ¿no? Es un tipo también de hostigamiento, porque yo considero que si una persona no está de acuerdo con el comentario que le estás haciendo o le incomoda, pues la otra parte ya no tiene por qué volver a hacerlo. O sea, no tiene por qué seguir en eso porque eso es un hostigamiento. Y que solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente. Eso también es un mito, una falsa creencia, porque hoy en día, independiente si son jóvenes o no, pues cualquiera es víctima, nadie está libre de poder sufrir hostigamiento sexual, independiente de la edad. Hasta aquí les queda claro estos mitos, estas falsas creencias sobre el hostigamiento. Sí, Todo claro, muy bien. Sí, Ok. sí, sí. todo claro. Sí, repite, por favor, Marci. Elementos constitutivos del hostigamiento sexual. Hay tres elementos constitutivos para que se configure el hostigamiento sexual. Primero es el sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, es decir, la condición a través de la cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral. Es decir, cuando, por ejemplo, un jefe, una persona de un cargo mayor, ante un trabajador que tiene un cargo inferior, pues imparte su poder y a través del poder que tiene, pues cree que puede hostigar y la víctima, pues al sentir la presión, al sentir la ansiedad, no sabe cómo actuar, miedo a perder su trabajo también, entre otros pensamientos que pueda tener la víctima, pues mantiene o modifica su situación laboral, ¿no? Accede también a esto, ¿no? Accede al hostigamiento por miedo, miedo a las represalias.
El segundo es el rechazo a los actos de hostigamiento sexual, que genera que se tome decisiones que puedan afectar a la víctima en su situación laboral. Por ejemplo, si la víctima marca un límite, le han hecho un comentario, le han estado hostigando, invadiendo su espacio, no se puede concentrar en trabajar, porque está recibiendo constantes comentarios que le generan incomodidad, comentarios obscenos. Entonces esta víctima decide poner un límite y pues por ese límite pueden haber represalias por parte de un cargo que tenga poder, más poder y la víctima puede salir perjudicada. Y la tercera es la conducta del hostigador que crea un ambiente de intimidación y hostilidad. Es decir, que obviamente la persona que hostiga va a generar en la víctima el miedo, la ansiedad, puede somatizar por su salud mental, no concentrarse en sus labores, todo lo que perjudica ya su ambiente laboral. ¿Hasta aquí les queda claro, chicos? Sí. Sobre todo en el punto uno del sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, es cuando una persona más ya va al tema del poder, ¿no? Ya cuando tiene un cargo mayor y se aprovecha de la autoridad que tiene, se aprovecha del poder que maneja para hostigar a la víctima y pues que ella pueda acceder por miedo. Siguiente PPT, por favor. Tipos de hostigamiento sexual. Hay dos tipos de hostigamiento sexual, como pueden visualizar ustedes aquí en la PPT. El primero es el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, como les mencioné hace un momento, es cuando una persona, aprovechándose de la posición de autoridad que tiene, saca ventaja sobre la víctima para realizar los actos de hostigamiento. Que si no accede, te voy a despedir. Muchos comentarios que pueden surgir aprovechándose de su poder. Y la víctima lo normaliza, accede, genera un malestar en la víctima. Y el hostigamiento sexual ambiental, que vendría a ser no entre una persona que tenga poder, sino no tiene un rango superior a la víctima, pero perjudican el ambiente de trabajo. Puede ser dos personas que están en el cargo, dos trabajadores que ocupan, como lo mencioné, un mismo cargo, entonces provoca un entorno de intimidación, de humillación, hostilidad, que es bastante estresante, perturbador para la persona que sufre esto, que vendría a ser la persona hostigada. ¿Hasta aquí les queda claro? ¿O tienen alguna consulta? Todo claro. Queda Ya. todo claro. ¿Cuáles son, a ver, alguno de ustedes quiera participar, cuáles son los sujetos del hostigamiento sexual en base a lo que venimos compartiendo en la capacitación? Les hago recordar un poco, eso es muy importante que lo tengan claro. Los sujetos, precisamente sujetos, como la palabra mismo le dice, o sea, vendrían a ser el hostigador y el hostigado. El hostigador es la persona que realiza el acto de hostigamiento sexual y el hostigado es la persona que es víctima del hostigamiento sexual. ¿Han podido recordar un poco? Sí, sí, todo claro. Todo ¿Sí? claro. Sí, hasta el momento. Ahí veo en el chat que Renzo está realizando una pregunta. ¿Cómo? O sea, les estaba precisando, detallando un poco que los sujetos son dos. La persona que realiza el hostigamiento y la otra persona que es el hostigado, que vendría a ser la víctima. Sí, ¿Todo claro? ¿Sí? El sí. hostigador y el hostigado. Ya, sí. A ver, siguiente PPT, por favor. A ver, ¿cómo identifica si hay hostigamiento sexual o no?
¿Alguno de ustedes, Cuando quizás la víctima es algún, no sé, a una persona que tiene un cargo más alto, no sé, hace tocos individuos y hace que la persona como que se siente incómoda? por ejemplo, claro, cuando una persona abusa de su poder para hostigar y hace comentarios obscenos hacia una víctima, entonces ahí ya estamos ante un hostigamiento sexual, ¿verdad? Sí, perfecto, tienes la idea. A ver, siguiente PPT para explicar un poco más, Marci, por favor. A ver, según la ley se expresa a través de las siguientes conductas del hostigador. Justo mencionaba el hostigador y el hostigado se entiende. Y si es mi pareja, veo en el chat. Ahorita, o sea, en general, desde que te hace un comentario obsceno, ya es un hostigamiento. Aquí estamos hablando de hostigamiento frente al centro de trabajo, pero si esa persona es de tu vínculo personal, que es tu pareja, obviamente es el hostigador. ¿Entendido, Renzo? Renzo era la persona que lo dijo, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a volver a la PPT. Según la ley, se expresa a través de las siguientes conductas del hostigador. Como mencionaba hace un rato su compañero, pues es una persona que tiene un cargo de poder, hace comentarios obscenos, crea un ambiente tenso ante la víctima, que vendría a ser la persona hostigada, como por ejemplo le puede decir, vamos, acepta y te subo el sueldo, hace una promesa de beneficio, amenaza la presión, usa una minifalda y seguirás trabajando en esta área. Esa es, obviamente, está claro que vendría a ser comentarios de hostigamiento sexual. Qué otros comentarios obscenos ustedes creen que puedan entrar aquí también, que perjudiquen a la víctima, que puedan decir ustedes que hay actitudes, estas actitudes de connotación sexual que califican como un hostigamiento sexual, ¿no? De hecho, en todo caso ya no sería tanto lo que es el tema de cómo se dice, sino qué es lo que hace. Que si en todo caso ya pasa a ser algo más verbal, algo a ser más físico, y ya empieza a haber como que supuestamente tocamiento de Como amigo o de tal, pero ajá, forzajear a exacto. alguien sin su consentimiento, Ujú. piropos. Eso lo vamos a ver en la siguiente PPT. A ver, siguiente PPT, por favor, Marci. Mire, aquí está un poco de lo que mencionaba su compañero también, es otras actitudes de naturaleza o connotación sexual, como uso de términos sexuales escritos, verbal, manoseo, jalones o pellizcos en forma sexual, proposiciones reiteradas, piropos de contenido sexual, bromas obscenas, o sea, obviamente una broma obscena que incomoda a la otra parte es un hostigamiento, la otra persona no tiene por qué volver a realizar un tipo de broma que genera un malestar y que se presta como una actitud de connotación sexual si la persona afectada no quiere recibir ese tipo de bromas. Propagar rumores sexuales acerca de la víctima, llamadas telefónicas, llamadas reiterativas en las cuales pues hay términos de connotación sexual que generan incomodidad, malestar en la víctima, entonces eso ya es un tipo de hostigamiento, mensajes escritos o con imágenes obscenas, por ejemplo, en una oficina, pongamos el caso de que una persona aprovechando de su poder frente a un auxiliar, una persona de un cargo menor como que le pide ayuda y muestra imágenes obscenas. ¿Eso califica o no como un hostigamiento sexual? ¿Ustedes qué creen? Claro, Sí, claro, está en lo correcto. está muy correcto. Claro, califica Sí, porque el hecho que te pidan ayuda para un trabajo no significa que te tienen que mostrar imágenes obscenas en una pantalla. Es claramente un hostigamiento. La persona que tiene un cargo mayor está abusando de su poder. Entonces, eso es muy común en esta sociedad, mayormente para mujeres.
generalmente para mujeres, pero eso no quita que un hombre también pueda ser víctima de hostigamiento sexual. Entonces, tanto mujeres como hombres, lamentablemente, pueden ser víctimas de hostigamiento sexual y es algo que está muy normalizado, muchos se callan, deciden no tomar medidas, callar también por el miedo al que dirán. Hay personas también, trabajadores en las empresas que sufren hostigamiento sexual y que prefieren callar, piensan que va a haber un conflicto, que puede haber algún tipo de represalia, que pueden perder su trabajo, pueden tener muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual genera ansiedad en la víctima. Entonces, lamentablemente está muy normalizado ver estos temas de hostigamiento sexual, estas actitudes de connotación sexual, y es muy lamentable que no haya medidas más severas ante esto, porque es muy perturbador para la víctima. También forzar, como dice ahí, o besar a alguien sin su consentimiento, califica como un hostigamiento sexual, insinuaciones sexuales, gestos obscenos, esas miradas que sufren mucho las mujeres, ¿no? O sea, que las miran de una forma que obviamente genera malestar, una mirada sexual, obscena, que puede causar mucha incomodidad, mucho malestar, depresión en la víctima. Generalmente mujeres, pero también pueden haber mujeres que se aprovechan de su cargo, que también hacen eso con los hombres y que también obviamente es hostigamiento sexual y está muy mal lamentablemente que en el país hayan este tipo de actitudes, de personas que claramente no están bien mentalmente para hacer esto, o sea, estas acciones están mal y la más afectada obviamente es la víctima. Siguiente PPT, por favor. Acercamientos corporales, por ejemplo, como pueden ver aquí. O sea, una persona que aprovechándose de su cargo, o también puede ser una persona que está en el mismo cargo, que está aprovechándose en tener un acercamiento corporal con la víctima y le genera, obviamente, fastidio, incomodidad, el trato hostil y otras conductas que pueden encajar precisamente en este concepto. Como les dije, pueden haber dos tipos de hostigamiento, el hostigamiento sexual típico y el hostigamiento sexual ambiental, que el sexual ambiental es realizado por personas que no tienen un rango superior al de la víctima, pero perjudican el ambiente de trabajo y convierten un entorno de humillación para la víctima, para el hostigado, es un ambiente totalmente hostil. Y el típico, que es obviamente que el hostigador se aprovecha de una posición de autoridad para sacar ventaja frente a la víctima realizando estos tipos estos actos de hostigamiento sexual. A ver, siguiente PPT, por favor, Marci. Las consecuencias del hostigamiento sexual. Las consecuencias pueden ser psicológicas, como les mencionaba, que pueden causar mucha ansiedad en la víctima, sociales y fisiológicas. En las psicológicas, la persona afectada, el hostigado, puede sufrir depresión, puede sufrir ansiedad, puede sufrir falta de motivación, dificultad en la concentración de sus labores, fatiga, baja autoestima, relaciones personales restringidas, entre otras. Estas son las consecuencias del hostigamiento. Las sociales, pues el estrés laboral, el ausentismo, el cambio de carrera o de trabajo, deciden renunciar muchos, porque obviamente ya no pueden conllevar ese ambiente hostil laboral, la economía, la disminución de la productividad, el despido, ya es una persona que frente a través de haber sufrido este tipo de hostigamiento, pues ya no siente que está haciendo su vida normal. Obviamente va a necesitar ayuda psicológica, mucha terapia, y eso es todo el daño, el trauma que puede causar el hostigamiento sexual, la persona, el hostigador que es la persona responsable, la persona que tiene la culpa frente a esto. Todas estas consecuencias se ven en la víctima, lamentablemente, frente a la actitud de connotación sexual, el hostigamiento que ha producido
el hostigador, que es la persona responsable de todo esto. En las fisiológicas, pues los dolores de cabeza, el estómago, el dolor de estómago, las náuseas, los disturbios del sueño, o sea, todo este tipo de actitudes de naturaleza con connotación sexual va a generar en la víctima un daño tanto de malestar físico como también de malestar mental, sobre todo va a afectar su salud mental. Entonces, es importante siempre que ante un hecho de hostigamiento sexual que alguno de ustedes pueda sufrir por parte de un hostigador, pues poner el límite, comunicar, no quedarse callados, porque obviamente el área encargada de recibir esta información, la queja que ustedes van a hacer, les va a brindar el apoyo para que se pueda solucionar el tema de frenar el hostigamiento. Entonces, es importante que lo comuniquen, que no tengan miedo, que no dejen que los pensamientos negativos, los pensamientos de ansiedad que pueden surgir a raíz de ser víctimas de un hostigamiento, les impida realizar una queja, comunicar, para que se puedan tomar acciones frente a este daño que les están causando. Entonces, el tema más de medidas cautelares, las medidas de protección a favor de la víctima, la queja, qué opciones tienen que seguir frente al hostigamiento, todo eso lo vamos a ver en la siguiente capacitación. En esta capacitación estamos viendo un poco más el tema de los conceptos de qué es el hostigamiento, los sujetos, las falsas creencias, cuáles son las actitudes de naturaleza o connotación sexual que califican como un hostigamiento. Entonces, eso es lo importante que quiero que tengan claro, eso es lo más importante, para que después sepan cuál es el procedimiento a seguir. ¿Hasta aquí les queda claro todo? Sí, es correcto. Sí, queda todo claro. Ya, a ver, ¿alguno de ustedes me puede decir cuáles son los objetos del procedimiento? Los he mencionado hace mucho, unos 15 minutos, ¿será? 10 Disculpe, minutos. creo que El su micrófono hostigador y el está mal. hostigado. Sí, tal cual, es el hostigador. ¿Y quién vendría a ser el hostigador? La víctima. ¿El hostigador es la víctima? El No, el hostigador es hostigador es aquel el que... que hace el acto Ajá. y el Ah, hostigado es el que es la recibe, persona la que víctima. realiza, es la persona que realiza el acto de hostigamiento. ¿Y quién vendría a Exactamente. ser el hostigado o La u víctima, la hostigado? víctima, La la víctima. La víctima. víctima. Claro, la persona que es víctima del hostigamiento sexual. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de hostigamiento sexual? Los psicológicos, físicos y no, Sociales. sí, y sociales. No, esas son las No. consecuencias. Las Después de consecuencias. sufrir hostigamiento, una persona puede tener consecuencias psicológicas, sociales o físicas. En El eso sería típico y la el típico y la ambiental. ambiental. El Muy típico es bien. como prácticamente el sobrecargo, ¿no? que tiene, y el ambiental ya vendría a ser por ahí en general, por así decirlo. Claro, el típico vendría a ser cuando el hostigador se aprovecha del cargo de autoridad Ujú. que tiene para sacar ventaja para realizar los actos de hostigamiento, y el ambiental puede ser pues en el mismo rango, o sea, el hostigador y el hostigado tienen el mismo rango, no hay un tema de posición de autoridad frente al otro, ¿no es? Pero convierte efectivamente un entorno de humillación, un entorno hostil que obviamente genera malestar en la víctima. Muy bien. A ver, ¿qué actitudes de naturaleza o connotación sexual califican como hostigamiento sexual? ¿Recuerdan? Lo estábamos comentando El hace poco. acercamiento corporal. Piropos. Las bromas obscenas, ¿verdad? Los piropos de contenido sexual.
también los mensajes, Que los bien mensajes, podría Las ser los llamadas, mensajes y mensajes obscenos. y los murmullos como tal. Porque de igual manera, una, por así decirlo, una cosa que supuestamente podría ser como un chisme, por así decirlo, de connotación sexual, de igual manera podría expandirse a tal punto de que la misma persona se sienta hostigada de ese mismo caso, ¿no? De que si es verdad o si es mentira. Si le hacen alguna proposición reiterada, También. claro, si le hacen una proposición reiterada que ya genera un malestar en la víctima, ¿no? Una proposición reiterada de connotación sexual, es un hostigamiento, es un acto de hostigamiento sexual. Insinuaciones obscenas, gestos obscenos, como les mencioné también los mensajes escritos o las imágenes obscenas, califica como un acto de hostigamiento sexual. A ver, me parece muy bien que tengan claro estos conceptos que vengo explicándoles. Todo esto está pues en la base legal que les mencioné, que es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces es muy importante que tengan claro cuáles son las actitudes que califican como un hostigamiento sexual, que si en algún momento ustedes son víctimas de ello, pues lo comuniquen, que no se queden callados y simplemente la víctima es la persona más afectada aquí, el hostigador pues tendrá que asumir las consecuencias de sus actos en el procedimiento que después se siga, que lo vamos a explicar en la siguiente capacitación, en el tema de las medidas cautelares. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué es el hostigamiento sexual, qué medidas se pueden tomar frente a ello, qué consecuencias trae, y que no están solos, que tienen que comunicar, que no les gane el miedo y que también pongan límites frente a ellos si en algún momento ustedes son víctimas de hostigamiento sexual. Entonces, pues hasta aquí todo claro. Me parece muy bien que hayan entendido el concepto de lo que es y que les haya quedado todo claro. Entonces, hasta aquí no tienen ninguna duda, ¿verdad, chicos? Doctora, previo a terminar, hay una consulta a través del chat. ¿Es la única ley que avala este tema o hay otra? A ver, quiero ver qué dice. O hay otras leyes que refuerzan este tema. Luis Sánchez Canaza. La base legal está en la ley número 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Después está la ley 29430, que es la ley que modifica la ley 27942. Entonces, más detalles sobre las modificaciones del procedimiento de sanción de hostigamiento sexual está en el decreto legislativo número. Si desean, pueden tomar nota. Alguno de ustedes está hablando porque escucho que hay un poco de ruido. Y esta es toda la base legal que avala que podemos tener el sustento jurídico sobre el hostigamiento sexual, la que he mencionado. Todas estas son las leyes, los reglamentos en los cuales se habla y se detalla sobre el hostigamiento sexual, el ámbito de aplicación de la ley y todo lo que hemos mencionado hasta ahora. En la siguiente vamos a ver el procedimiento de queja, las medidas cautelares, que es sumamente importante, y cómo actúan después ustedes si llegan a ser víctimas de hostigamiento, a quién tienen que recurrir, qué pruebas pueden presentar para acreditar ser víctimas de hostigamiento sexual, qué derechos tienen presentando la queja. Entonces, todo esto ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente capacitación. ¿Hasta aquí claro? ¿Está claro? ¿Qué podemos hacer para Karen? ¿Qué podemos hacer para no sufrir acoso sexual? A ver,
En primer lugar, lamentablemente, nadie está libre, no solo en el centro de trabajo, nadie está libre de sufrir acoso sexual en esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Podemos ver que también a ver, cuando uno va en el transporte público, también hay miradas obscenas que califican como hostigamiento. Lo que sí podemos obviamente es poner un límite si están sufriendo alguna actitud, el hostigado está sufriendo alguna actitud, la víctima frente al hostigador, poner un límite y tomar las medidas, realizar la queja, el procedimiento, hay un procedimiento judicial también por la vía judicial. Entonces, todas esas medidas podemos llevarlas a cabo para hacerle frente a un hostigamiento sexual. Eso es lo que podría decirte, Jaren, acerca de qué podemos hacer para no sufrir acoso sexual. Como te mencionaba, creo que nadie está libre en general de que pueda sufrir acoso sexual, lamentablemente en esta sociedad, una sociedad en la que se han normalizado muchas cosas, y no solo por parte de los hombres, sino también hay mujeres que también pueden hostigar a hombres. Entonces, si alguno de ustedes llega a ser víctima de eso, lo importante es cómo actúan frente a esto, ¿no? Comunicándole a quién tienen que decirle la queja, el límite que tienen que poner, las pruebas que tienen que juntar si están en el centro de trabajo. Todo eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente capacitación. Y también la ayuda que se le brinda, porque obviamente al sufrir hostigamiento sexual, pues provoca un daño en la víctima, provoca problemas psicológicos, fisiológicos, como lo vimos hace un rato en la PPT que expliqué. Entonces, lo importante es también lo importante es también aquí el conocimiento que va a saber la víctima al sufrir ese tipo de acto, el conocimiento que tienen, como ahora que les estoy explicando qué es el hostigamiento, cuáles son los tipos, cuáles califican como actitudes de connotación sexual. Entonces, si ustedes llegaran a ser víctimas de hostigamiento, Dios no quiera, pues saben qué es el hostigamiento, qué están sufriendo, la incomodidad, el malestar que les ha causado a ustedes al sentirse acosados, hostigados, cómo deben actuar frente a ello. Entonces, y también avisar a las instancias correspondientes, también para la persona que está haciendo el acto de hostigamiento, pues también se puede, una de las medidas que se puede tomar, pues es separarlo del centro de trabajo si se comprobara la gravedad y fuera culpable. Entonces, todo eso vamos a verlo en la siguiente capacitación. Eso es lo que les puedo decir acerca de las consulas. Sí, Angie Bernejo, ¿cómo podemos actuar ante un acoso sexual laboral? Como les acabo de mencionar, pues lo tienen que comunicar, tienen que poner el límite, realizar una queja, todo eso lo vamos a ver en la siguiente capacitación. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí. Bueno, chicos, entonces esta primera parte de la inducción, pues ha sido hasta consecuencias del hostigamiento, y en la segunda capacitación vamos a abarcar un poco más las preguntitas, vamos a detallar más las preguntitas que han venido realizando sobre cómo actuar, que ahí entran las medidas cautelares. Entonces, todo ese procedimiento, pues lo vamos a explicar en la siguiente capacitación, y así ustedes pueden estar más tranquilos y van a saber qué acciones pueden tomar. Perfecto, entonces está todo claro. Para mí ha sido un gusto poder brindarles información acerca del hostigamiento sexual, aclarar sus dudas, que sepan que si alguno de ustedes en algún momento es víctima de ello, pues tienen que comunicarlo, no dejarse ganar por el miedo, y, y tienen que obviamente comunicarlo, realizar la queja, y van a recibir el apoyo correspondiente, porque
no, nadie tiene por qué quedarse callado ante un tipo de hostigamiento, ¿no? Ante ser víctima de un tipo de hostigamiento, nadie tiene por qué avalarlo, nadie tiene por qué acceder. Lamentablemente hay muchas personas que acceden a esto por miedo, por la presión, miedo a las represalias. Entonces, la cosa aquí es muy clara, ¿no? Que tienen que actuar frente a ello y poner los límites correspondientes. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ha sido un gusto por mi parte brindarles la inducción y ya nos veremos en la siguiente capacitación. ¿Qué tipo de prueba avalan el acoso? Eso les voy a explicar en la siguiente capacitación, qué pruebas pueden presentar el trabajador para acreditar ser víctima de hostigamiento sexual. Entonces, por ahí ya pues, obviamente hay pruebas que pueden mostrar como mensaje de texto, si alguien los está acosando por mensaje de texto, alguien en el centro de labores. Entonces, todo eso vamos a hablar un poco más detalladamente en la siguiente capacitación, porque ya viene de la siguiente inducción, de la siguiente parte de la inducción. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Por mi parte, entonces ya doy por finalizada la primera parte de la capacitación.